Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches. profesor. Bien. Buenas noches chicos. Este, Vamos a dar unos 7 minutitos en lo que llegan más de sus compañeros y comenzamos, ¿vale?
Hola chicos, buenas noches a todos los que acaban de entrar. Vamos a comenzar, ¿sale? ¿Tienen alguna situación por la cual no desearían que esta clase se grabara? ¿Me pueden permitir grabar la clase? Sí, profesor. Sí, profesor. Va que va. Ok, muchas gracias chicos. Entonces procedo a grabar, ¿vale? Ok, listo ya. Ya comenzó la grabación, chicos. Pues, ¿cómo han estado? ¿Qué tal esta semana que comienza esta situación de ya tener una semana completa, ¿no? Después del pequeño receso que tuvimos de la semana pasada, que nada más tuvimos 3 días. Por ahí ya vi que muchos ya terminaron sus participaciones en el Foro 1. Sale con respecto a la aportación que tenían que hacer en el foro. Ya me encuentro revisando esas actividades. También creo que hasta hace ratito ya 2 personas en el foro 2 me habían puesto ya la tarea auténtica. Si no recuerdo, pues ya son 3, miren. Entonces, en breve les comenzaré a calificar y a darle su retroalimentación. ¿Sale, chicos? Pero bueno, el motivo de la sesión síncrona del día de hoy, pues es en primer lugar saber si lo que han elaborado, lo que han revisado del contenido nuclear, del incidente crítico, de toda la documentación que está por ahí en la plataforma, no sé si llegaran a tener alguna duda, alguna inquietud, cuestión técnica, alguna situación en particular. Hasta el momento no, profesor. Ok, muchas gracias, Alan. Si es así, los escucho, díganme los demás, chicos. ¿Todo bien hasta ahorita? Ok, no ha habido ninguna duda ni nada por el estilo. Y de repente me hago bolas con el Harring y el Plusni. Y de Ajá. repente quiero hablar de uno y lo confundo con el otro. Y ya cuando veo las notas es cuando me doy cuenta que estoy... o sea, yo empiezo hablando del Harring, o sea, de hacerlo duro, y termino hablando del otro, del malware, del ransomware. No, como que todavía no se me queda bien cuál es la diferencia entre eso. Ok, eso ¿en qué parte del curso lo has visto ahorita? De sistemas de la información. ¿En el módulo 2, módulo 1 o en qué parte No, lo has visto? en el módulo 1. Todavía no lo entrego, estoy por entregarlo, pero empiezo y estoy diciendo que el Harden en el hacerlo duro, empiezo, pues se hace esto y esto, y ya cuando veo, ya estoy hablando de malware o ransomware, bueno, no sé Ok. bien cómo se pronuncia. ¿Qué te parece si me pones ahorita esos conceptos aquí en los mensajes y tratamos de explicar un poquito por ahí, ¿vale? Osvaldo, Correcto, escríbemelos aquí en el chat si eres tan amable. sí. Ok, aparte de Osvaldo, ¿alguien más que llegara a tener alguna duda o alguna inquietud, alguna situación con respecto a los contenidos del módulo 1 o módulo 2? No, profe. ¿No? Bueno, sale No. pues, chicos. Ok. Bueno, de todas maneras, la vez pasada me había quedado por aquí en alguna situación por aquí del módulo, del contenido nuclear del módulo 1. Me parece que comencé dándoles la definición de sistemas de información. Comenzamos por ahí con alguna pequeña situación de los conceptos, lo que era la parte de información, dato. Creo que hasta ahí nos quedamos. La sesión pasada también les di una breve introducción sobre los temas que se tenían que ver en sistemas de información. Dentro del concepto, recuerden que manejábamos la parte de adquisición, gestión, proceso,
y posteriormente la toma de decisiones con base en la información que se tienen dentro de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son las que abordamos la semana pasada. Si mientras lo que yo estoy explicando tienen alguna duda o alguna situación, chicos, no sean malitos, de favor activen su micrófono, porque si me levantan la manita, luego la verdad, como no estoy en la pantalla del Meet, pues difícilmente podré verlo. Entonces no hay ningún problema que me interrumpan, ¿vale? Ok, profesor. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces, miren, por aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? La parte de datos, la parte de información y la parte de conocimiento, que en realidad, pues, también forma parte de lo que ustedes tienen que analizar en el foro integrador del aprendizaje, ¿no? De lo que ustedes tienen que ver por acá, en donde la actividad, pues, les marcaba eso, ¿no? Que en realidad explicaran primero qué entiendes por dato, información en conocimiento, definiendo sus propias palabras. Entonces vamos a andar un poquito más. Sale en eso con base en la teoría que nos marcan aquí en los contenidos temáticos. ¿Sale? Entonces, bueno, recuerden por ahí que les decía la vez pasada que los datos, a final de cuentas, son una abstracción de la realidad. La palabra abstracción significa de alguna forma extraer, obtener, ¿sale? Datos de nuestro mundo real al mundo digital, prácticamente, ¿no? Entonces, esos datos contienen información, contienen información de personas, contienen información de ciertas cosas, de ciertos parámetros, de ciertos objetos, y esa información, pues a final de cuentas, nos sirve para ir comenzando a hacer una especie de acervo de información. No necesariamente a veces significa que tengamos una base de datos como tal, pero sí un acervo de la información en primer lugar, ¿no? Porque la base de datos ya es una plataforma estandarizada y ordenada de alguna manera que podemos hacer uso de los datos. En primera, pues los datos son brutos, ¿no? Los datos de alguna manera, pues, se obtienen y vamos viendo de qué forma los podemos organizar, de qué forma nos van a servir, cómo los gestionamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te dice aquí que un dato es simplemente un fragmento que representa algo que ha ocurrido, ¿no? Alguna cifra significativa, edades de la gente, direcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nos dice como una cifra, una fecha, un nombre, ¿no? Pero bueno, lo que les comentaba, por sí solo no explica nada ni tiene valor práctico. Es decir, cuando nos preguntan, ¿qué edad tienes? No, tengo 30, tengo 32. Bueno, a lo mejor para muchas cosas es irrelevante, ¿no? Es irrelevante para muchas cosas. Pero si a ese dato tú le agregas otros datos como dirección, le empiezas a agregar número de teléfono, le empiezas a agregar datos de preferencia de color, empiezas a cobijar ese simple dato de la fecha con otras situaciones, pues ya tendría un poco de valor, ¿no? Es decir, los datos, poco a poco, conforme se van organizando, conforme se van complementando, esa es la palabra, empiezan a tener cierto valor, ¿no? Pero bueno, continuemos. Las empresas tienen cierto valor ya en los datos porque los datos que obtienen pues son datos de sus movimientos, datos de sus clientes, datos de las transacciones que se hacen, ¿no? Y a final de cuentas recuerden que a nivel empresarial, pues una empresa está fundamentada o está elaborada para generar utilidades, ¿no? Esas utilidades, ¿cómo se van a generar? Pues a través de la toma de decisiones. Entonces, por eso los datos, al ser la alimentación de estas bases de datos, al ser la alimentación de todo esto que les platico del sistema de información, pues resulta que al final toma relevancia este conjunto de datos para poder tomar decisiones y que esas decisiones ayuden a las empresas pues a generar utilidades, ¿no? Generar buenos manejos y no solamente generar buenos manejos a las empresas, sino también en el nivel gubernamental. El sector gubernamental también va a tener datos que van a implicar procesos, que van a implicar adquisiciones de ciertas toma de decisiones para que puedan tener cierto funcionamiento, ¿ok? Bueno, todo lo demás que está aquí, chicos, ya no me voy a meter con estos 3 párrafos,
Lo único relevante pues es esto, que entiendan que un dato es una abstracción de la realidad. Por sí solo un dato no tiene mucho valor, pero empieza a complementarse con otros datos y va incrementando precisamente esa funcionalidad, ese valor de los datos. ¿Ok? Bien. Después, un conjunto de datos ya ordenados, con algún tipo de coherencia entre ellos, con alguna situación en particular, pues ya prácticamente se convierte en otro concepto, que sería el concepto de información. La información obviamente viene dada por este conjunto de datos, ¿no? Como les decía la vez pasada, un dato por sí solo no implica mucho. Si empiezas a tener un conjunto de datos relacionados, comienza a subir su nivel y entonces eso se convierte en información, ¿ok? Si por decir a la edad le agregamos el nombre, la dirección, le agregamos la profesión, le agregamos ciertos datos sociales, pues obviamente esta información comienza a crecer de alguna manera y ya podemos hacer uso de esta información y todavía no estamos hablando ni siquiera de bases de datos o no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Nada más es cuestión de dato, se hace un conjunto de ellos y se llega al concepto de información. ¿Sale? Por eso aquí el origen etimológico de la palabra informar, que es de donde se deriva información, ¿sale? Es simplemente dar forma a. Por eso les decía, tenemos el conjunto de datos y entonces vamos a informar o vamos a ver de qué manera podemos obtener la información para poder dar una utilidad. Por eso es dar forma a, dar una utilidad, ¿no? Eso es la parte etimológica de la palabra o de la derivación de información, ¿sale? Pero bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Mientras los datos son hechos aislados, sin contexto ni interpretación, la información se observa cuando estos datos adquieren un propósito y un significado, es decir, son seleccionados, organizados e interpretados con una intención específica, ¿vale? Yo también tengo un conjunto, no sé, de calificaciones, de alumnos, de semestres, ¿sale? Cuando yo lo conjunto, pues puedo ser capaz de decir que un alumno ya lleva cierto porcentaje de una carrera, ¿no? Cierto porcentaje de un curso cursado, válgame la redundancia, de un curso en donde ya ha terminado materias y ver su porcentaje, ¿no? A lo mejor esa sería la intención específica, ver el avance del alumno en ciertos cursos, ¿no? Y bueno, esta parte sí es importante, convertir datos en información implica añadirles un valor y que existen diferentes métodos. Cuando los datos se convierten en información, en primer lugar puede ser contextualizando, ¿no? Entendiendo para qué fueron generados. Un dato tiene dos formas de originarse, ¿no? O dos formas de obtenerse. Una que es directamente intencionado y otra que el dato se generó de forma automática, ¿ok? Cuando el dato se genera de forma automática, no podemos implementar de alguna manera la parte contextualizada. Los datos generados directamente, intencionalmente, ya tienen un contexto, ¿no? Si te hacen una entrevista en la calle, si haces alguna especie de evaluación, si haces alguna situación por el estilo, pues ya sabes que los datos que se van a obtener, que se van a generar de esas actividades, pues van a ser contextualizados con alguna finalidad, ¿no? También los podemos convertir en información valiosa categorizando. Tienes un conjunto de datos en los cuales son de personas de cierta edad, ¿no? Entonces puedes categorizar persona de 15 a 20 años, de 20 a 25, de 25 a 30, etcétera, etcétera. Ya esos datos categorizados tienen cierta utilidad. Otro de los datos, pues son datos calculados, ¿ok? Estos datos calculados se convierten en información porque pues se hacen a través de operaciones matemáticas o situaciones estadísticas, ¿ok? También podemos darle importancia a los datos corrigiendo, de alguna manera eliminando errores o inconsistencias. Si nosotros tenemos algún dato que está de más, alguna información que tuvimos al momento de obtenerla y que en realidad está de más porque es redundante o de alguna manera se repite, ¿no? Pues entonces eliminando
corrigiendo este tipo de cosas, pues de alguna manera podemos utilizar esa información para algún fin, ¿no? Esos datos se convierten en información para algún fin. Y condensando, aunque tengamos un gran universo de datos, pues esos datos podemos hacerle una especie de resumen. Recuerden que está el concepto de datos duros, ¿no? Datos rígidos. Entonces, estos datos son como vienen en bruto cuando los obtenemos. Si nosotros condensamos esos datos y de alguna manera hacemos un resumen de las partes importantes de los datos, pues podemos tener una visión más clara de ellos y por ende, al convertirse en información, pues podemos darles un uso todavía más apropiado. ¿Ok? Esta también es una situación en particular. Estamos llenos de datos, prácticamente llenos de datos por todos lados, ¿no? Y en realidad, chicos, no por tener acceso a la tecnología, no por tener acceso a redes, no por tener acceso a mucha información, significa que de alguna manera los datos son confiables o que los datos que tenemos pues son válidos, ¿no? Un ejemplo de todo esto pues es la inteligencia artificial. Ya ven que es el contexto clásico ahorita, ¿no? Es como la vieja confiable. La inteligencia artificial, pues a final de cuentas, se los comentaba la vez pasada, son una serie de algoritmos matemáticos estructurados que a final de cuentas lo que hacen pues son comparaciones de ceros y unos lógicos. Recuerden que detrás de las palabras que nosotros tecleamos, detrás de las imágenes, detrás de los videos, pues están esos unos y ceros, ¿no? Entonces, cuando yo le pido algo a ChatGPT, cuando yo le pido algo a Gemini, cuando yo le pido algo a DeX, cuando yo le pido algo a Grok, alguna inteligencia artificial, pues ¿dónde voy a ir a buscar? En Internet. Así de sencillo. Entonces, Internet está plagado de cosas y de páginas que la gente ha subido nada más por subir información. Es muy difícil que una inteligencia artificial tenga un acervo directo hacia páginas universitarias, páginas del gobierno, libros en electrónico, ¿no? Todas estas situaciones traen información ya verificada, ¿no? Traen datos, traen situaciones que en teoría ya están verificados y que se pueden utilizar. Pero no, la inteligencia artificial pues hace uso de muchas páginas web. Incluso pudo haber sido un niño de 15 años, ¿no? O un niño de 12, 15 años, a lo mejor por ahí en esa edad, que ya tienen un poco de conocimiento sobre tecnología, y subió un trabajo escolar, ¿no? Estamos hablando de un nivel secundaria. No quiere decir a lo mejor que todos los trabajos de nivel secundaria sean malos, pero la realidad es que a veces estamos a nivel universitario o a veces estamos ya incluso en trabajos y pues imagínate pedirle algo a ChatGPT y que te dé una consulta de ese trabajo, ¿no? Que es una fuente a lo mejor no confiable, que su profesor en su tiempo no le revisó al alumno, cuestiones por el estilo. Sin embargo, se subió a una página o está en una página y de ahí echó mano la inteligencia artificial. Por eso te dice aquí, un error común es creer que por tener acceso a tecnología se tiene acceso a mejor información o incluso a mejor conocimiento, ¿no? Recuerden que la mayor fuente de conocimiento siguen siendo los libros. Y ya tenemos una gran ventaja porque ya no hay que cargar el librote, ¿no? Ya nada más hay que traerlo en una USB y lo podemos ver en una computadora o ya ni siquiera en USB, ¿no? Lo podemos traer en el celular, sale, lo abrimos y podemos tener acceso a esa información, ¿ok? Bueno, esta situación. Esto ahorita no me voy a meter tanto en estos dos párrafos. Voy con el tercer y último concepto. ¿Sale? Conocimiento. De nueva cuenta, cuando nosotros tenemos datos, estos datos evolucionan en conjunto para darnos información. Esa información nos sirve precisamente para obtener conocimiento. ¿Ok? Conocimiento sobre algún tema en particular, conocimiento sobre alguna situación que hayan surgido los datos, que haya habido un acomodo de ellos, una información y posteriormente llegamos al conocimiento, ¿no? Aquí estos dos autores nos definen o nos dan una primera definición del conocimiento con una combinación de experiencias, valores, información y habilidades prácticas que nos permiten interpretar nuevas situaciones y tomar decisiones acertadas. Aquí está el vínculo. Nosotros tenemos dato e evoluciona información. La información ya con coherencia, con un sentido, nos da conocimiento.
Y el conocimiento, a final de cuentas, ¿sale? Nos permite interpretar cosas y posteriormente tomar decisiones. Por eso los sistemas de información se basan en estos tres conceptos fundamentales: dato, información y conocimiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos, de estos conceptos que les estoy explicando? No, profesor. ¿No? Bueno, les No, repito, no, para profe. muchos ya lo entregaron, ¿sale? Ya lo hicieron por ahí en el foro, pero sí es necesario que yo se los acentúe o que yo se los explique de forma teórica, es mi deber, ¿ok? Y bueno, una vez que pasamos por ese procesito, vamos a ver cuál es el valor de la información en las organizaciones, que creo que de entrada, pues, muchos de ustedes deben de saber, sin conocer de lo que les voy a hablar ahorita, pues que la información actualmente es todo, ¿no? Incluso ya ni siquiera llegando a las organizaciones, a las empresas, a los gobiernos, simplemente en tu vida diaria, ¿no? Te llega información del precio de una pantalla, tomas la decisión si la puedes comprar o no. Te llega la información de que va a llover, mucha gente se previene, se lleva su paraguas, se lleva su abrigo, ¿no? La información no es todo, ¿no? Y tenemos acceso a ella gracias a los medios de comunicación y a los aparatos tecnológicos. Entonces, la información como tal no nada más va hacia las empresas, hacia los gobiernos, sino también es importante para la toma de decisiones de la vida común, de la vida personal, de la vida diaria de las personas, ¿no? De los seres humanos. ¿Ok? Entonces, si ya lo enfocamos directamente hacia las empresas, pues obviamente uno de los recursos más valiosos que una empresa puede tener, lejos a lo mejor del activo fijo, los bienes de capital, lejos de la mano de obra, de los empleados, de la infraestructura, ¿no? Una empresa vale también a veces porque tiene información, ¿ok? Pero bueno, no nada más basta con que la empresa la tenga. Este es el segundo punto, ¿no? Necesitas saber cómo gestionarla, cómo procesarla y cómo aplicarla estratégicamente. No soy experto en economía, pero en la mañana estaba leyendo un artículo que los argentinos, prácticamente el peso argentino se iba a devaluar frente al dólar. Recuerdo por ahí que decían que la deuda exterior argentina rondaba los 21,000 millones de dólares. Y se iba a endeudar con Estados Unidos por otros 30,000 millones de dólares para que su peso no se devaluara. Entonces, los críticos de todo esto que estaba haciendo el gobierno argentino, porque va a comprar dólares, ¿no? A final de cuentas va a pedir prestado dólares, ¿no? Y después los va a malbaratar en su país. O sea, ingresan a Argentina 30,000 millones de dólares, tiene una deuda de 21,000 millones, eso quiere decir que se hubiera 51,000 millones, los 30,000 dólares que van a entrar, pues los van a comprar esos dólares porque van a estar baratos, pues los ricos de Argentina, la clase rica se va a hacer todavía más rica y la clase pobre, pues es la que finalmente se va a quedar con toda la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina ahora en vez de deber 21,000 millones de dólares va a deber 30,000 millones de dólares. Y esa información que tiene Argentina o esa acción que va a tomar el gobierno de Argentina, pues viene sustentada para que su moneda no se devalúe más. Si ellos dejan que se les vengan los intereses de la deuda inicial, si ellos dejan que tengan esa situación, pues su peso se va a devaluar todavía más frente al dólar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que a final de cuentas su moneda prácticamente pasa a no valer nada frente al dólar, o valer hasta centavos de dólar un peso argentino. Entonces, para un país vienen situaciones de inflación, vienen situaciones de pobreza, de escasez de empleos. ¿Por qué? Porque el país está endeudado. No significa que los pobladores se deban entre ellos, ¿no? Significa que el país pues, ya no tiene recursos en digamos que en su reserva monetaria o en su reserva de oro o en su reserva, ya no tiene dinero. Entonces, toma la decisión basada en que no quiere que se devalúe su peso todavía más, vende estos dólares a precio muy bajo, lo compran argentinos ricos y los pobres son los que terminan pagando. ¿Y qué gana el gobierno argentino ahorita? Pues que su peso no se devalúe en cierto tiempo, pero realmente muchos críticos dicen que eso les va a durar un año, que les va a durar
15 meses, un año, 3 meses, por ahí así. O sea que les va a durar muy poco este movimiento que están haciendo, que en realidad pues simplemente nada más es para subsistir y que en realidad pues a final de cuentas esto va a ir en declive del gobierno argentino, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero Argentina está muy pegada con Estados Unidos, al menos el presidente de Argentina está muy pegado con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Tienen muchas visitas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va, porque Argentina está endeudada, el peso argentino viene para abajo. Entonces, no nada más es en las empresas, sino estratégicamente los gobiernos a veces tienen que implementar metodologías o procedimientos que a lo mejor no son muy buenos para su pueblo, no muy buenos para su gente, pero que les va a permitir pues salir al flote por cierto tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces las empresas cuando más, ¿no? No se hable de ventas, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Entonces por eso el valor de la información en las organizaciones es muy importante, ¿ok? Bien. Todo esto ahorita no creo que sea relevante, salvo lo que ya les estoy platicando. Ok, vamos a ver ahora que es en el mejor de los casos, ¿no? Que tengas la información al calce, que la tengas bien ordenada, que hayas tenido ya gestiones y procesos. Pero ¿qué sucedería si la información es deficiente, si no hay un orden, si hay errores, ¿no? Pues ¿qué sucede con esto? Que se pueden perder pérdidas económicas, puede haber malos usos operativos y a final de cuentas también el deterioro de una imagen corporativa, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? La información, llámese una empresa Samsung, llámese una empresa LG, llámese una empresa armadora de autos, Volkswagen, Nissan, etcétera, etcétera, ¿no? Si de alguna manera la información que tienen en sus bases de datos tiene deficiencias, está desorganizada o es errónea, pues no solamente les pega en la parte económica, sino también en el deterioro de la imagen corporativa. Si por ahí se llegan a tener problemas o el hardware no es confiable, el software tampoco es confiable, pues entonces la imagen de la empresa también va a decrementar, ¿no? La información llega a la gente y si hay errores en algún proceso de elaboración, en algún proceso de manufactura, en algún proceso donde se involucra esta información, pues obviamente la ética, la imagen de esa empresa, pues se viene para abajo y eso se traduce, pues a final de cuentas, en menos artículos vendidos, económicamente pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es indispensable que la información sea eficiente, tenga un orden y que sea correcta, ¿no? Pero, Profesor, mande. disculpe, creo no está transmitiendo su pantalla. No, No se vemos botó la pantalla. ¿Por qué no me dicen? ¿Ya ven? Creo que sí no compartí pantalla desde un principio, ¿verdad? Nos No, quedamos sí, aquí. nada más un momento, maestro. ¿Ah, sí? Las bellísimas sirenas, nuestros buzos, estamos listos para recibir a todos los habitantes. Ok. Listo. A ver, ahí voy de nuevo. Gracias, chicos, por avisarme. profe. Mande. Sobre lo que comentaba, ahora sí ya se ve, la situación de la información, pues, verídica, ¿no? Que finalmente en Internet, pues, hay todo tipo de información, ¿no? Inclusive el fake news. En este caso, ¿cómo se podría discriminar ese tipo de información, pues, como basura, digamos, para tener, digamos, almacenado, y ordenado, ¿no? Ordenada, sobre todo la información que es, real, porque Ajá, al una final, pues, información verídica. exacto, porque al final, pues, todo es pues, todos son datos, ¿no? Pero en este caso, como usted comenta, hay cierta información que es vital para tomar decisiones, ¿no?
Y actualmente en Internet, inclusive en las economías, lanzan información no real para que en un momento dado hasta los mismos gobiernos tomen decisiones pues erróneas, ¿no? Y tal vez se me ocurre el caso de China. Yo no me acuerdo ahorita bien cómo estaba el caso de las inmobiliarias en en China, que decían, ¿no?, que estaba muy mal el asunto y que iba a tronar y pues nunca pasó eso, ¿no? Pero bueno, la idea era como que cayera la moneda china. Sí, aquí precisamente era el siguiente punto. Ahorita tú ya me ayudaste un poquito a ejemplificarlo. Digo, lo que les comentaba, si la información es deficiente, desorganizada o errónea, pues hay problemáticas, ¿no? Así de forma general. Pero ¿qué pasa con otro tipo de información en donde pues sabemos que es errónea o que es de dudosa procedencia, pero va a afectar, ¿no? Sobre todo en la parte gubernamental. A veces la parte de la imagen, no solamente de la imagen corporativa, sino también de la imagen de los gobiernos, tiene que ver mucho con lo que se haga en Internet o con la información que se disperse, ¿no? Porque muchas veces la información ni siquiera es propia del gobierno o ni siquiera es propia de la empresa. Y como tú lo acabas de mencionar, hay muchas páginas o muchas instancias donde hay información a final de cuentas, pero ¿quién realmente verifica ese tipo de cuestiones, no? ¿Quién realmente en las redes sociales, eh, en algunas otras instancias de páginas web, de aplicaciones, quién verifica que la información, al menos en sector público, pues sea real, ¿no? En realidad tendría que verificarlo el mismo gobierno, ¿no? El primer punto aquí que yo te puedo decir para identificar información verdadera es que debe de provenir de páginas gubernamentales. Éticamente y socialmente se supone que el gobierno debe de ser íntegro, debe de tener transparencia, debe de ser democrático y debe de ser pulcro con la información que maneja. Entonces, en ese caso, si nosotros en México buscamos algún tipo de información, pues debemos de consultar páginas del gobierno y de las secretarías, ¿no? Para obtener datos, para obtener información, para obtener todas esas cuestiones. Sin embargo, a veces los gobiernos pues llegan a ser deficientes en sus procesos de información. ¿Por qué? Porque estos procesos a lo mejor no obtuvieron la información con una metodología adecuada. Los datos duros que obtuvieron en un principio de encuestas, de análisis, de lo que tú quieras, de logística, pues en realidad fueron hechos nada más por hacerlos, a las patadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente no hubo una metodología en la cual pudieran recabar los datos de forma adecuada. Después, si también hay una mala gestión, si no hay un filtro de la información y si de alguna manera esa información no se almacena correctamente, pues cuando la vayas a usar, esa información todavía queda todavía pues, errónea, ¿no? A final de cuentas. Y pues la toma de decisiones también va a ser de esa manera, ¿no? Generalmente sabemos cuál es la diferencia a veces entre la parte gubernamental y la parte privada, ¿no? Eso no es un secreto a voces, yo creo que es algo que al menos cualquier estudiante de licenciatura, sea cualquier modalidad, pues lo debe de saber, ¿no? La parte privada en realidad a veces es más cuidadosa, es más orientada, obviamente porque pues hay mejores ingresos, hay mejores profesionistas en muchos aspectos. No quiere decir que sea algo general, ¿no? Pero digamos que hay mayor control y hay mayor exigencia, ¿no? En una parte privada. Entonces esa información tiende a estar a veces mejor organizada, ¿no? Como segundo punto, pues ya ves que te había comentado las páginas de universidades, ¿no? Y como tercer punto, pues los libros. Ahora, si nos lanzamos nosotros al océano, que es el Internet, la red de redes tan grande que es el Internet, pues cómo saber qué islas son seguras o qué islas son de alguna información en particular buena y qué otras no son de ese tipo de cuestiones.
Sobre todo para ustedes, fíjense ahorita en su formación a nivel licenciatura, chicos, tiene que ver mucho con estándares y normas también. Entonces, ¿a qué páginas tienen que recurrir? Pues a las páginas oficiales, ¿no? Sobre normatividad, sobre normatividad, sobre estandarización, ¿no? Hace ratito que estaba yo checando algunas cosas por acá. Miren, todavía aquí la tengo abierta, ¿no? Estaba checando precisamente la parte de normatividad del módulo 2 para checar por aquí algunas cuestiones. Entonces, simplemente, ¿no? Por ejemplo, para los estándares ISO, pues es directamente a la página oficial. Si tú te das cuenta, aquí abajo viene algo de Wikipedia. En realidad, chicos, Wikipedia deja mucho que desear. Wikipedia, cualquier persona puede subir algún artículo, alguna información, y realmente no hay una persona o un ente que verifique que esa información sea real. No sé si han entrado a Wikipedia y han visto que te dice, ¿deseas redactar este artículo? ¿No? Entonces te da vía libre para que tú lo redactes, pero no hay alguien que pueda verificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sean muy cautelosos con este tipo de página de Wikipedia. Hay algunas otras páginas, ¿no? Como periódicos amarillistas. Otra fuente de ahí, donde puede ser confiable la información, pues son periódicos, ¿no? Entonces, hay periódicos que son completamente amarillistas, que te exageran la nota, ¿no? Y que de alguna manera, pues esas fuentes no van a ser confiables para nada, ¿no? Pero bueno, hay de forma subjetiva como indicios en qué páginas te puedes apoyar y en qué páginas no te puedes apoyar, ¿no? Si hablamos, eso en la parte de internet, digámoslo así, de forma general, ¿no? Podrías generar o se pueden generar ciertos algoritmos con inteligencia artificial, o incluso ahorita que lo pienso, se le puede generar un prompt a la inteligencia artificial en donde tú cuando le pidas que te haga un trabajo, que te haga un análisis o que haga algo, pues decirle, ¿no? Que solamente tome páginas estrictamente verificadas por algún ente, por alguna organización o por alguna institución de jerarquía, ¿no? Ese podría ser también un filtro. Digo, a final de cuentas, recuerden que la IA también es un motor de búsqueda, ¿no? Entonces, puedes decirle también a la IA, necesito que me des 5 referencias de páginas que sean confiables sobre este tema para obtener la información, ¿no? Sobre estas estadísticas, ¿no? Para obtener la información. Entonces, hay ciertas situaciones. En el sector privado, generalmente la información está en una intranet o está interna, ¿no? En los servidores de las empresas. Realmente ahí lo único, pues es que tuvieron que tener la delicadeza de cómo recabarla, cómo organizarla, cómo gestionarla para posteriormente poder utilizarla, pero no sale a internet. Entonces, si ustedes están trabajando en alguna empresa privada, pues la toma de decisiones tiene que venir con la información interna en un 80% y un 20% a veces con la información externa. ¿Por qué? Porque se tienen que comparar en ventas, se tienen que comparar con ciertas cuestiones gubernamentales, se tienen que comparar con normas, con estándares internacionales, ¿no? Pero a nivel privado la información queda de manera interna. Digo, hay gente también que hace mal uso de ella, que vende las bases de datos, vamos, también esa es una gran verdad, pero eso ya es mal uso de la información, ¿no? No quiere decir que tu información esté mal, ¿sale? Eso ya es mal uso de la información. Pero bueno, hasta aquí no sé si te pude aclarar un poquito el panorama, si era el contexto de lo que tú me venías preguntando. Sí, muy bien, muy bien. ¿Vale? Pero sí hay que tener mucho cuidado con esas páginas. Y si yo me refiero a las redes sociales, todo lo que es fake news y todo lo demás, pues está complicado, ¿no? He visto que avances en redes sociales, Facebook está trabajando con toda la parte de implementaciones o actualizaciones de su app. He visto artículos precisamente en páginas de desarrolladores oficiales, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Donde hablan de tecnología
y comentan que en Facebook está tratando de desarrollar un filtro, así como desarrolló el filtro para palabras o groserías o cuando estás, pues sí, faltándole al respeto a alguien, ¿no? O estás teniendo comentarios lascivos o misóginos o racistas, ven que ya los beta, ¿no? Los beta de publicaciones o los beta de ciertas cuestiones en la plataforma, pues si detectan que tú, como usuario de Facebook, lanzas una fake news, ¿no? Por decirlo así, o lanzas una noticia que no está verificada o algo que pueda hacer un daño con esa información, pues entonces lo que sucede es que también van a bloquear parcialmente esas cuentas, ¿no? Es algo muy análogo, nada más que aquí el concepto es difundir información falsa, ¿no? Y no la parte, bueno, sí viene la parte ética, ¿no? Nada más que en la parte de ofensas, en la parte de insultos, en la parte lasciva, pues obviamente está todavía más la parte ética, ¿no? Está más ahí, pero en realidad también están tratando de desarrollar un algoritmo dentro de la aplicación que pueda conllevar a ese bloqueo, ¿no? En las redes sociales, porque a veces está complicado saber qué es verdad, qué es mentira, y con la generación de videos, la generación de fotografías, de la IA y todo lo demás, pues cada vez va a ser más complejo verificar una información que sea válida a una información que sea falsa, ¿no? Pero bueno, hay otra situación. Sí, Mande. yo también he visto, sobre todo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente YouTube, sobre todo en cuestiones tecnológicas, mucho fake news, por decir algo, por ahí andan eh, dando de vueltas unos videos donde se supone que te dicen, no, pues internet gratis, ¿no? Y arma con tecnología X, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen, no sé, 2 bujías, ¿no? Y que las soldas y con una bobinita, etcétera, etcétera, y con eso lo conectas al USB y el USB lo conectas a la compu y ya tienes internet gratis o luz y cosas así. Y bueno, eh, muchos que ya conocemos de electrónica, pues inmediatamente sabemos que pues eso no es posible, ¿no? Pero eso se presta a que mucha gente que pues no tiene ni la más remota idea de cómo funciona la electrónica, pues se la cree, ¿no? Y al final pues es información que pues es falsa y la gente se va con esa idea de que Sí, podría hacer eso, ¿no? A lo mejor pues, lo puede contrastar haciendo, bueno, tratando de replicar ese ejemplo a ver si es cierto, ¿no? Y al final se va a dar cuenta que pues no es así. Pero pues normalmente la gente se va ya con esa información, ¿no? Y no la verifica. sí, y a final de cuentas, pues el daño a lo mejor, digo, depende qué aplicación vayas a hacer. No puede ser físico, ¿no? Pero sí va a dañar tu computadora o puede dañar, pues, tus bienes, ¿no? Realmente es una tristeza que a veces el tener tanta comunicación, lo platicaba con un grupo presencial de la otra universidad hoy en día, ¿no? Les decía, imagínense, hace 300, 400 años, cómo era la forma de comunicarnos, ¿no? Si querías mandar un mensaje, pues tenías que tener un mensajero o tenías que, en el mejor de los casos, una buena condición física, ¿no? Para irte tú y directamente dar tu mensaje. Después palomas mensajeras, ¿no? Después el telégrafo, después clave Morse. O sea, fuimos evolucionando hasta el grado de que yo puedo ahorita mandar un mensaje y las personas en Alemania, en Inglaterra, en Australia, que están a miles de kilómetros, pues en realidad les llegan en automático, ¿no? Porque acuérdense que los mensajes viajan a la velocidad de la luz, por eso es tan rápido que llega la información, ¿no? Llega en una fracción de segundo. Entonces es triste que teniendo tanto nivel de comunicación, tanta información que se está derivando, pues la gente utilice los medios para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y precisamente, fíjate, ahorita que estamos hablando de todo esto, pues llego al punto donde quería llegar, ¿no? Trabajo constante de evaluación que puede realizarse a través de ciertos cuestionamientos. ¿De dónde proviene la información? ¿A través de qué canales se transmite una página web, un libro en electrónico, un informe gubernamental, el diario oficial de la Federación en México o simplemente Wikipedia, ¿no?
Ujú. ¿Qué tan confiables y actualizadas son las fuentes? ¿No? De alguna manera también la actualización de la información es vital. El verificar una página o el tener la información actualizada tiene que ser una situación de gestión de primera línea, una prioridad para la toma de decisiones, ¿no? Si está alineada toda esta información con los objetivos, no solo de la organización, sino los objetivos que tú quieras hacer, algún trabajo, algún informe, algún análisis, está alineada con esos objetivos, ¿no? Y de alguna u otra forma sí puede ser verificada y sustentada. Esto a veces es un proceso muy complejo. Eh, Como les repito, como tal, no hay una metodología que realmente te dé al 100% si la información es verídica o no, ¿no? Lo único que queda pues es basarse en estas páginas que les comento y pues tener un ojo clínico en realidad, ¿no? Y espero que en algún futuro la IA nos ayude a tener una toma de decisión, una situación de discernir entre lo que es verídico y lo que no es verídico, ¿no? Por algún algoritmo que se pueda generar por medio de la IA. Pero bueno, por eso te dice estas situaciones, ¿no? Me parece que eso es parte de lo relevante del tema 1.2, ¿sale? Vienen aquí algunos otros conceptos, ¿no? Donde la información para que sea útil de la toma de decisiones, pues debe de ser exacta o tener una tendencia libre de errores. A veces cuando yo escucho esta palabra, en donde tiramos al 100% de un tema, de un tópico, de un concepto, pues en realidad yo creo que nunca vamos a llegar a ese 100%, ¿no? En este caso en particular, desde mi experiencia, desde las bases de datos, la relación, la correlación que hay en ellas, pues en realidad, chicos, las bases de datos nunca van a ser exactas. ¿Pueden ser confiables? Sí. ¿Pueden llegar a un alto nivel de confiabilidad, de eficiencia, de eficacia? También. ¿Pero libre de errores? No. No, en algún momento puedes tener un pequeño error o alguna tabla o alguna base pudo haber sido mejorada, ¿no? En realidad no implica que esté libre de errores. Sí hay que tratar de minimizar esos errores, pero pues en realidad no se casen con el concepto de que debe de ser prácticamente libre de errores, ¿no? Ujú. Pero bueno, completa, ¿no? Prácticamente todos los datos, tirar a que todos los datos sean completos e importantes, ¿no? Económica, que la información de alguna manera pues pueda tener la utilidad y que esta utilidad se correlacione con el precio de obtenerla, ¿no? O con el precio de procesarla o de gestionarla. Flexible, de alguna manera esta flexibilidad tiene que venir con que la información sea actualizada, adaptable, ¿no? Confiable, que puedas tomar cierto porcentaje de decisiones en ella, pertinente, ¿no? Que sea útil para quien toma decisiones, no nada más que tenga información, pero información de más, que sí es útil en algún momento, pero para tomar una decisión en particular, pues no sirve. La información debe de ser simple. Otro de los conceptos que a veces no llegamos, por el gran volumen de datos, el gran volumen de información que a veces tenemos, pues esta parte de simpleza pues no queda adecuadamente, ¿no? Que sea oportuna también, eso sí, que tengamos en el momento, pues a lo mejor no exacto, pero sí en un buen momento, la información a la mano para poder tomar la decisión. Que sea verificable, ya lo hablamos anteriormente, que pueda ser comprobada, ¿no? A través de ciertas verificaciones. Accesible, depende, solamente para algunos usuarios autorizados, ¿no? Dentro de las empresas, dentro de las organizaciones hay ciertos niveles jerárquicos en donde podemos tener acceso a cierta información, pero hay niveles jerárquicos más bajos en donde no se puede tener acceso a esa información, ¿ok? Que sea segura, ¿no? En realidad, esto lo van a ver en la parte de ciberseguridad, lo van a ver en teoría de la optimización, lo van a ver en algunos otros UCAS de este semestre, ¿no? Pero hay que cuidar que la información sea segura, que no puedan robarla o que no puedan tener acceso a ella ciertas organizaciones o ciertas personas, sobre todo porque los que roban información o los que tratan de obtenerla de los sistemas de información, pues es gente que busca hacer daño, ¿no?
o lucrar con esa información, ¿ok? Pero bueno, todo eso está ahí, esos son conceptos que debe de reunir la información. Requiere protección, lo que les decía, garantizando su confidencialidad, ¿sale? Etcétera, etcétera. En cuanto a la organización, hay 3 niveles. El primero es nivel estratégico, que lo tienen los directivos o gerentes, en donde la información necesitan trazar estrategias, etcétera, etcétera. Nivel táctico, que ya es un nivel jerárquico inferior, jefaturas o coordinaciones, que significan para gestionar de alguna manera pues sus departamentos o para gestionar a su gente, y que con esto pues la empresa siga, o la organización o el gobierno pueda seguir su curso, ¿no? O nivel operativo, de alguna manera, que es la información práctica y puntual para ejecutar sus tareas diarias, ¿no? Ejemplo, en una fábrica hay que tener información de cuántos productos se van a hacer en el día, cuánto tienes de mano de obra, cuántas máquinas, si te llegó la materia prima para que puedas producir, ¿no? En el banco, la información práctica y puntual, pues los empleados deben de tener acceso a las bases de datos para que cuando llegue un cliente a hacer una transacción, un cobro o algo, pues ellas puedan atenderlo, ¿no? Ese es nivel operativo, ¿ok? Aquí es lo que les decía de las fuentes internas, ¿no? En realidad provienen del interior de la empresa. Por eso mucha de la información para la toma de las empresas les decía que es ese 80% y un 20% externa. Denme nada más unos 5 minutitos más y ahorita ya los dejo libres. Ya sé que son 11:02 para que ya pasen a retirarse, ¿ok? Bueno, aquí está lo de fuentes internas, ¿no? Bases de datos de clientes, estados financieros, inventarios, registros de ventas y costos, información generada por el personal, ¿no? Entre alguna cuestión también, económico-administrativa que no venga sobre todo en los estados financieros, ¿no? Fuentes externas, pues publicaciones oficiales, estadísticas gubernamentales, competencia, ¿no? Hay que ver mucha información. Les decía que ese 20% de la toma de decisiones de las empresas tiene que ver con lo que hacen las demás, con lo que hace la competencia, ¿no? A final de cuentas. Y los clientes, si estás vendiendo algún producto, si estás vendiendo alguna situación, estás ofertando algún servicio turístico, pues innegablemente tienes que ver en páginas la información o lo poco que puedas ver de la información de lo que está haciendo tu competencia, ¿no? Y de los clientes, qué preferencia quieren, ¿no? Aquí, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Es hasta cierto punto chistoso, porque cada vez que ustedes buscan un artículo en un navegador o se meten en alguna aplicación y buscan eso, mágicamente en redes sociales, ¿no? Ya les empiezan a aparecer en la publicidad artículos de eso que ustedes buscaron, ¿no? Entonces, vamos, desde ahí comienza la información para las empresas que están buscando los clientes a través de redes sociales, a través de su búsqueda de navegación, de todo lo demás. Hay manera, ya hay procesos, no me lo sé al calce, pero hay manera de bloquear en el celular todo este tipo de, pues no de espionaje, pero sí de algoritmo que le reportan a las aplicaciones que estás buscando, qué vas a comprar, ¿no? Pero bueno, entonces revistas especializadas, redes sociales, etcétera. De ahí viene toda la información. ¿Ok? Por eso te dice que estas fuentes ayudan a detectar tendencias, identificar riesgos o descubrir oportunidades de ¿qué? De negocio. ¿Ok? Profe, creo que se quedó en otra vista aquí estamos viendo las normas ISO, pero no estamos viendo, creo que lo que está leyendo. Ah, se quedaron en las de normas ISO. A ver, déjenme ver. Porque entonces les compartí otra pantalla. O nada más les compartí una pantalla. A ver, déjenme ver por aquí. Ya casi termino, de hecho ya es lo último del tema. Déjenles comparto toda la pantalla ya para no tener esas situaciones. Ahora sí, aquí están. ¿Sale, chicos? Estos son los conceptos de los que les hablaba. Una disculpa. ¿Sale? Estos son los conceptos de lo que les hablaba. Y acá abajito son las fuentes internas, bueno, los niveles de operación en la información, fuentes internas y fuentes externas, que es hasta aquí donde yo me quedé hace ratito, ¿vale? Y como les comentaba, el tema 1.3 para los sistemas de información
debemos de cumplir con ciertos estándares, cierta eficiencia y sobre todo también eficacia, ¿no? Aquí tenemos algunos estándares que si ustedes no los conocían se los presento, ¿no? El estándar ISO IEC 1207 sobre modelos de ciclo de vida del software. No sé si por ahí se los mencionaron en su materia de, ¿qué fue? De ingeniería del software. No sé si debieron de haber visto modelos de ciclo de vida, modelo en espiral, modelo en escalera. Hay como 5 modelitos por ahí de ciclo de vida del software, pero también vienen relacionados con este estándar. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en sistema de información, acuérdense la primera clase que les dije, se iba a afectar por medio de software, ¿no? Todo iba a estar sobre una plataforma física, pero los sistemas de información a final de cuentas es desarrollo de software. Y el software lleva ciertos criterios de calidad a través de estándares, ¿no? Entonces uno de ellos es este, ¿no? El ISO IEC 12207. Ajá. Viene también este otro que es la norma ISO IEC 9126, en donde evalúa la calidad del software. Fíjense, este es de 1991 y la otra aquí no viene de qué año sea. Después de los investigo y les comento, pero son normas que en realidad ya tienen cierto tiempo, eso es a lo que quería llegar, no son normas nuevas, ¿no? Entonces aquí está la evaluación de la calidad del software. Viene toda esta parte, calidad del proceso, calidad del producto, calidad en el uso. No sé si han oído hablar de la parte en donde tienen, o lo que les comentaba, ¿no? De la estabilización del software. En realidad la estabilización del software tiene que llevar ciertos ciclos de vida y el software, conforme va avanzando, la calidad va aumentando. Eso es algo innegable, ¿no? En calidad del proceso, en calidad del uso. El software tiene que ir incrementando modelo tras modelo, ¿no? Hay otro estándar aquí que se encarga de la calidad del producto de software. Este es el de la calidad del producto del software. Y, bueno, mencionan otros estándares, ¿no? Visión general, planeamiento y gestión, proceso para desarrolladores, proceso para adquirentes, para avaladores, etcétera, etcétera, ¿no? La documentación incluso, hay un estándar que te dice de alguna manera cómo documentas o cómo haces guías precisamente para evaluar el software. Entonces prácticamente el tema 1.3 viene en los estándares. Aquí yo no me detengo tanto porque cada estándar es un mundo. Ahorita lo que me interesa es que ustedes al menos tengan conocimientos y nociones de que hay estándares para los sistemas de información a través del software. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? ¿O ya me abandonaron, ya me dejaron solo? Sí, profe. ¿Sí? Ya no se duerman. Les repito que estas clases son muy teóricas. ¿Vale? Sí, lo iba siguiendo. Dijo el 1.3, ¿no será el 2.3, profesor? No, recuerda apenas que es el módulo 1. Este es el documento teórico del módulo 1 apenas, que es estándares, eficiencia y eficacia. Recuerden que de todas maneras tienen para modificarme o para hacer alguna situación con base en lo que yo les expliqué, su participación en el foro hasta el 28 de septiembre, ¿no? Se tenía que entregar hace unos días esa actividad, pero en realidad por un retrasito que tuvimos por ahí, en realidad les estoy dando unos días más. Entonces estamos dando por terminado con este documento prácticamente el contenido teórico del módulo 1. Todavía falta ver el contenido del módulo 2, ¿no? Por ahí que viene. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna situación en particular, alguna cuestión. Sí, maestro, a mí me parece, se me hace que ha de haber sacado el de sistemas de información y no me di cuenta. ¿Me podría enseñar la carátula, por favor? Sí, aquí está, mira. Contenido nuclear, sistemas de información, conceptos generales. Ya Es el vi módulo cuál fue 1. mi error. Yo tengo el de sistemas operativos, perdón. Ah, no te preocupes. Sí, es que de hecho las materias de este semestre van muy ligadas. De hecho, parte de
del problema prototípico me parece que es el mismo para absolutamente todas las UCAs, ¿no? Entonces puede existir y aparte llevan materias que comienzan con sistemas, ¿no? Sistemas de información y sistemas operativos, ¿no? Que creo que también la llevan en Y este economía semestre, digital. ¿no? Sí, los tres Y- van muy pegados. Sí, economía digital. Para la próxima ya saben que viene ciberseguridad, teoría de la optimización y otra que no recuerdo por ahí cuál es. Pero bueno, sale chicos. Entonces esto es lo más relevante. Esto es lo más relevante, que ustedes conozcan el módulo uno y los conceptos que conforman la información, ajá, que hacen que esta información sea válida. Posteriormente, cómo es el funcionamiento o la toma de decisiones y la gestión de la información y que todo esto debe de venir acompañado por medio de estándares, ¿no? Que te lleven a la calidad. ¿Vale, chicos? Pero bueno, de mi parte son ahorita las 11:11. No sé si tengan alguna duda o alguna otra situación en particular donde yo pueda orientarlos ahorita. No, Del módulo 2 no vamos a ver nada, profesor. ¿Cómo? Perdón. El módulo 2 no vamos a ver nada. Por mí no hay ningún problema, yo me puedo seguir con el módulo 2. Nada más no sé ustedes qué tanto estén dispuestos a seguir conmigo el día de hoy. El módulo 2 se presenta el 29, ¿no? Que sería dentro de 8 días. a lo mejor, profe, nada más sería explicarnos un poco lo de la tarea y el otro módulo. Perdón, Sí, ¿cómo se con, llama? con gusto, miren, de todas maneras, no se preocupen, El o foro sea, integrador. ajá, no se preocupen, de hecho están viendo aquí mi pantalla, ¿no? Sí, Sí. profe. Sí, El módulo 2, a diferencia del módulo uno, digo, ahorita no se preocupen, les explico. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Al igual que en el módulo uno les di pues, prácticamente unos días, ¿no? Unos 15 días más para poder entregar las actividades. En el módulo 2 ustedes no se preocupen también. Sé que la entrega es el día 28 de septiembre, ¿no? Si no estoy mal. Así es. sí. No se preocupen, la próxima sesión la tendríamos el 29. La sesión del 29 buscaría terminar con toda la parte teórica del módulo 2. Y si hace falta, pues yo les puedo dar unos 3, 4 días para que entreguen lo demás. No se preocupen, pueden hablar conmigo y ya evaluamos cómo va el grupo. Digo, ahorita ya tengo 3 tareas entregadas. Sé que no es la mayoría, pero también agradezco que ya hayan hecho su esfuerzo y si hubiera alguna inconsistencia o alguna situación, pues yo se las haré llegar en el transcurso de estos días, ¿no? Pero bueno, el módulo 1, pues nada más era precisamente esta actividad que entienden por datos, estas preguntas, ¿no? A final de cuentas, de calidad, de eficiencia y eficacia de la información, sustentar sus respuestas y hacer su retroalimentación en el foro. Aquí, en el módulo 2, cambian un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la parte de la tarea auténtica. La parte de la tarea auténtica, esto es lo que te está diciendo, ¿no? Revisa la información contenida en el módulo 2, que es solo el funcionamiento de un sistema de información, que está acá. Este es el contenido, este es el funcionamiento de un módulo, de un sistema de información, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las partes relevantes de forma general, ¿no? Aquí está. Tienen 4 funciones básicas que de alguna manera ya ustedes, pues pueden ser hasta intuitivas o repetitivas en el mayor de los casos, ¿no? Un sistema computacional, ¿qué va a tener, chicos? Va a tener entrada, procesamiento y salida de la información. En un sistema de información, la única diferencia de tener entrada, de tener procesamiento y de tener salida de la información, pues es el almacenamiento, porque al tener un sistema de información vas a almacenar datos tanto de entrada como de salida y a lo mejor vas a tener una retroalimentación de datos de salida, es decir, los datos de salida te sirven para tomar decisiones, pero esas decisiones, si te arrojan más datos, los puedes volver a mandar a la entrada para poder volverlos a utilizar. Estas son las funciones básicas de un sistema de información. Y aquí te las explican, ¿no? Entrada, proceso, almacenamiento, salida, ¿no? Lo único que yo les hago hincapié es que aquí no viene, pero podemos tener a veces también una retroalimentación de los datos que nos sirvan para verificación, que nos sirva para un próximo procesamiento, para un almacenamiento. Pero al igual que todo sistema
computacional, va a tener entrada, va a tener procesamiento y va a tener salida. Esa es la base. Ya almacenamiento y retroalimentación ya es otro boleto, pero al menos va a tener esas funciones. Entonces, si ustedes observan esto, viene esta primera situación. ¿Qué funciones identificas dentro del sistema de información? ¿Qué funciones identificas? Pues en realidad esas son ahorita las tres básicas, ¿no? Las tres básicas que tenemos. Entrada, sale de datos, un procesamiento, un almacenamiento y los reportes e informes, pues es la salida, ¿no? Va que va. Y aquí estas interfaces automáticos de entrada es la manera de recabar los datos. Interfaz automático de salida podría ser la situación de toma de decisiones, ¿no? Inmediata. Y una retroalimentación, que de hecho, miren, aquí viene la retroalimentación, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, todos los datos que se generen van a tener una retroalimentación, que esa retroalimentación se vuelven a ir a la base de datos o se vuelven a ir a los procesos y los procesos con estos datos pueden volver a tomar ciertas decisiones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Digo, ya no les pregunto si se quieren quedar o no, pero tampoco me respondieron que no. Entonces, si quieren, le damos otros 13 minutos a explicar estas cosas. De hecho, esta unidad, este módulo me gusta más que el primero porque ya habla más acerca de cosas más dinámicas, ¿no? El primero es como muy rígido, como muy teórico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te dice, identifica. ¿Qué funciones identificas? Pues ahí lo tienes. ¿Qué requisitos importantes debe de cumplir un sistema de información para que pueda ser considerado como un sistema íntegro? Vamos a ver en qué parte viene. ¿Sale? Ahí está la retroalimentación, hardware, software, base de datos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo ya me había adelantado la clase anterior diciéndoles qué sucedía con el hardware en un sistema informático, ¿no? En un sistema de información. Entonces, de alguna manera, pues ya les dije qué es la estructura, es el esqueleto, desde los discos duros hasta la forma de transmitir, los procesadores para efectuar el procesamiento de datos, ¿no? Entonces, por eso aquí te habla de sistemas de cómputo, unidades centrales de procesamiento, que son los discos que les acabo de mencionar, microprocesadores o microcontroladores, los periféricos, ¿no? De cómputo, acuérdense que es informática básica, periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos mixtos. De entrada, los periféricos de entrada permiten que las computadoras o permiten que los aparatos tecnológicos puedan obtener datos de su medio ambiente, de su alrededor. Posteriormente, los de salida, pues son los que efectúan, después de darse un procesamiento de datos, efectúan alguna acción, ¿no? Si quieren que les dé ejemplos de periféricos de entrada, pues el teclado, el mouse, una cámara, el micrófono, todos estos son periféricos de entrada. Periféricos de salida, pues la pantalla, ¿no? Las impresoras, las imágenes en algún momento dado también por medio de la pantalla pueden ser algún tipo de situación de salida, ¿no? Si nos vamos a otra parte física, pues la toma de decisiones de activar, desactivar cámaras, pues también puede ser como una especie de salida, ¿no? De periféricos de salida, pero ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la esencia. El periférico de entrada permite que las computadoras y los aparatos tecnológicos puedan obtener datos, ¿sale? Se procesan y los de salida puedan ejecutar acciones, ¿no? Y los mixtos, pues los mixtos, uno bien claro que tenemos por aquí, pues es la pantalla siempre y cuando sea touch. La pantalla touch te permite ver datos y también te permite visualizar acciones, ¿no? El multifuncional, al ser un escáner, permite la entrada de datos y al ser impresora, permite la salida de datos, por eso es de entrada y salida, ¿no? Entonces, esa es la parte. Esa es la parte de recursos del hardware, ¿no? Recursos de software, pues aquí también incluso, no sé si recuerden por ahí la clasificación del software. En algunos libros nada más te ponen dos, aquí nada más viene software de sistema y software de aplicación, pero hay otros detrás de estos. Hay software de alguna manera, no sé si conozcan el BIOS de los dispositivos, que es el software primigenio, ¿sí lo conocen o no? El BIOS.
Bueno, chicos, siguen conmigo. Sí, profe. ¿Sí? ¿No Sí, lo profe. conocen? ¿Sí conocen el BIOS o no? Sí, es el Sí. que cuando inicias la máquina, un F8 entras, creo. Exactamente, ¿no? En realidad, bueno, ahí ya me mandó otra cosa de biomateriales, pero en realidad es ¿no? Es lo que dice su compañero, con alguna tecla de función entras. En realidad, pues ese es el software primario de arranque de las computadoras, ¿no? No nada más de las computadoras, sino también de los celulares, donde puedes hacer un celular root o todos los dispositivos van a tener un BIOS, que es el software primario, el software del fabricante, el software que permite controlar los modos de arranque, de USB, de todo lo demás, ¿no? Ese es el primero. Después escalando, si viene ya lo que ya viene acá en su documento, que es software de sistema, ¿no? El software de sistema, pues su principal situación es que el software de aplicación o el software que utilizamos como Word, Excel, PowerPoint, en navegadores, etcétera, etcétera, el software que todos utilizamos, pues a través del software del sistema pueda comunicarse con el BIOS y que la computadora pueda mover el hardware, ¿no? O que pueda hacerle uso de hardware, ¿no? Entonces, por eso tenemos BIOS, software de sistema y posteriormente software de aplicación, ¿ok? El software de aplicación, pues son los programas que nosotros vamos a tener que nos permiten realizar acciones concretas. Ahora sí están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, ok. Y ya después por acá viene algún software de procedimientos, que en realidad esto puede variar dependiendo de qué libro estemos consultando, porque les repito, hay software de BIOS, ¿sale? Software primario, software de sistema, software de aplicación, ¿no? Y que nos marcan aquí de procedimientos, que en realidad nos dice, son instrucciones de operación para las personas que utilizarán un sistema de información. Ejemplo de esto, pues es contestar un formulario, la utilización de un paquete de software, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista y mi experiencia, este software de procedimientos entra dentro del software de aplicación también sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el software de aplicación pues, te maneja ya los procedimientos. Muchas veces el software de aplicación, pues ya como lo dije ahorita, puede ser un navegador web en donde tú puedes meter información o los puede utilizar un sistema de información desde la elaboración de un formulario, ¿no? De un simple forms. Pero bueno, ahí están esas situaciones y les vuelvo a repetir, ustedes recuerden que también hay un software primario llamado BIOS, ¿no? Que permite controlar todo el hardware de una computadora. El software del sistema es el intermediario entre un software de aplicación, donde en el software de aplicación ejecutamos tareas comunes, que para nosotros un escrito, un oficio, cosas así. El software del sistema es el intermediario para que a final de cuentas podamos imprimir ese documento, para que a final de cuentas veamos en pantalla que estamos escribiendo, para que veamos cuáles son los movimientos del ratón, porque el BIOS maneja todo el hardware directamente, ¿ok? Entonces aquí está la parte de referencia frente al software, ¿sale? Y posteriormente viene la parte de recursos de datos. Los recursos de datos pues son de los sistemas de información, aparte de tener hardware y software, ¿no? El hardware es la estructura, el software nos va a hacer el procesamiento, pues necesitamos tener bases de datos, ¿ok? Entonces, hace rato yo les decía nada más que teníamos datos, esos datos evolucionaban información y después daban un conocimiento. Ahora, para que podamos cuadrar todavía más ese conocimiento, los datos, ahora sí les puedo decir ya en este módulo 2, se deben de organizar con una base de datos, la cual no contenga redundancias, las tablas de datos sean lo más efectivas posible, seleccionar nuestras bases de datos con las primary key, las llaves foráneas idóneamente, tratar de no ser repetitivos en las bases de datos. Recuerden que todo esto también implica los conceptos anteriores, ¿no? De depuración, organización, confiabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las bases de datos, chicos, son vitales en los sistemas de información. Por ahí en un principio venía la parte de almacenamiento. Ahora aquí la parte de almacenamiento directamente se los puedo decir que en los sistemas de información, pues son las bases de datos, ¿no? Donde ya están, como dice aquí, las bases de datos mantienen los datos procesados y organizados.
¿Qué quiere decir que mantienen los datos procesados y organizados? Tienes la entrada de datos, ya los organizaste, hiciste un proceso en tu software de aplicación, hiciste algún proceso en tu software de aplicación, ese proceso ya generó una acción y debe de venir una retroalimentación o una retro directamente al almacenaje otra vez de los datos, pero ya procesados. Y es un ciclo que se repite en los sistemas de información. Entran los datos, se procesan, se toma una acción, esa acción genera más datos, retroalimentación y los guardas para futuras tomas de decisiones. Ejemplo, en una aplicación bancaria. En una aplicación bancaria, ¿no? Tú entras, vas a hacer una transacción de datos a un nuevo usuario o vas a hacer a un nuevo contacto, ¿no? ¿Qué es lo primero que te piden? Te piden la clave interbancaria, te piden el número de tarjeta o ya más actualizado te piden el número telefónico, ¿no? Entonces ya con alguno de esos datos que metas, pues rápidamente te los almacena y ya hay muchas más aplicaciones que directamente te dan chance de hacerlo directamente al instante, ¿no? Hay otras que a lo mejor se esperaban, no sé, una media hora, te decían que te esperaras 24 horas para hacer la transacción, ¿no? Ahora ya eso va en desuso, prácticamente desde que tú das de alta a un usuario nuevo, puedes hacerle la transacción, ¿no? Y ya se te queda, ¿qué? Se te queda registrado. Entonces aquí está, entran los datos, registras tu usuario, registras a quién le vas a dar los datos del destinatario de esa transacción, haces la transacción, ahí está la acción, se fue tu dinero, ¿no? Y el usuario tiene la retroalimentación para quedarse almacenado en esa base de datos para futuras transacciones. Y obviamente todo esto sigue siendo organizado. ¿Vale, chicos? Y bueno, posteriormente viene la parte de conocimiento que mantienen o de alguna manera las formas o cuáles son, digamos, vamos, ¿cómo les puedo explicar? Pues sí, como lo dice aquí, hechos, reglas y ejemplos de casos acerca de las prácticas de negocio exitosas, ¿no? Estas bases de conocimiento, chicos, suena redundante, por eso no lo quería decir, mantienen el conocimiento, mantienen de alguna manera los procesos, o sea, esas bases de conocimiento mantienen los procesos de diversas formas, ¿no? Como las transacciones, las reglas que están dentro de esas transacciones y los ejemplos, pues, para poder hacerlas, ¿no? Las directrices, los estándares que se necesitan para poder hacerla. Algo muy importante es que los sistemas de información dentro del software, chicos, deben de cumplir, ya saben, estándares y normas, pero también deben de cumplir leyes y deben de cumplir con procesos éticos, sociales y legales. ¿Vale, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí viene esta situación en particular, donde viene lo que es Internet, intranet y extranet, ¿no? De alguna manera, todos ustedes están relacionados con el primer concepto. ¿Cuál es el primer concepto del Internet? El Internet es definido como una red de redes en donde nosotros podemos tener acceso a ciertos discos duros, a ciertos procesadores con distancia, pues puede ser de miles de kilómetros a nivel mundial, en donde nosotros podemos obtener información. Esa es la primera situación de tener el Internet, ¿no? Posteriormente del Internet también surgen otras derivaciones que es la intranet y la extranet. ¿Han oído hablar de estos dos términos? Intranet y extranet, chicos. ¿Qué me pueden decir de esos? El intranet, por ejemplo, pues son de corporaciones o del gobierno, ¿no? Son servidores internos para pues, uso, digamos, exclusivo, ¿no? De las empresas o del gobierno. Ajá. Ok. Aunque luego a veces se pueden también, desde el mismo internet, vía VPNs, ingresar, ¿no? Y hay esa posibilidad. Ok. En realidad sí está perfecta la definición que tú me ayudaste ahorita a dar.
Por eso es la parte de intranet, ¿no? Es una derivación del internet porque a través del internet, con una clave de usuario y una contraseña, o con un usuario y una contraseña, podemos acceder a esta red, ¿no? Que es una red privada, digámoslo así. El internet es público, el intranet es privado, como lo dijiste, para las empresas o para el sector gubernamental. Entonces, de alguna manera, podemos entrar a los servidores o podemos conectarnos a la red de servidores de la empresa, estando físicamente en la empresa, ¿no? Y lo que va a suceder, pues es que vamos a tener acceso a la información, a los procesos, al software, a la manera de producir productos, a la manera de hacer transacciones, ¿no? O la información que se va a tener ahí de la empresa. Esa es la intranet. Y la extranet, chicos, ¿qué tiene que ver la extranet? ¿Qué sería? Vamos, chicos, ya es el último jaloncito y regreso para su actividad. ¿Qué sería una extranet, chicos? Yo lo veo como desde el ejemplo que usted dio y el compañero, que estando dentro de, de una empresa, necesito información fuera, o sea, como usted dijo, o sea, en el ejemplo nos dijo, con la información y los datos que manejamos, el 80% es de dentro y no me puedo salir, pero necesito datos de afuera. Entonces yo lo vería así. Es que, como le digo, me equivoqué y pues nada más estoy tratando Sí, por de... eso, bueno, mira, fíjate, sí tienes un poco de noción, pero bueno, la extranet, para los que no sepan, también es una especie de red privada, pero a diferencia, el internet, cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer uso de la información, etcétera, etcétera. Intranet es una red privada, sobre todo donde los empleados son los que pueden entrar, pueden jugar con la información de la empresa, pueden hacer procesos, pero los empleados, gerentes, subgerentes, operadores, qué sé yo. Y una extranet también va a Profe, ser una red privada. Mande. el Starnet sería como un ejemplo, cuando validan nuestras líneas telefónicas, que solamente lo puede ver la empresa, ¿no? Un ejemplo, marcas a Telcel y quieres que te den información sobre tu línea, solamente esa información la pueden ver ellos. ¿Ese sería un ejemplo? Mm, no tanto así, mira. Ellos lo pueden ver, pero a final de cuentas eso se queda como una intranet todavía. Porque, por ejemplo, Telmex, Netflix, Disney, todos ellos cuando tú marcas y le dices, oye, tengo problema con esto, ¿no? Sobre todo en la parte de servicios de Internet, ¿no? Ellos en realidad te están dando un servicio de Internet. A través de ese servicio de Internet, ellos tienen sus sistemas, tienen su software y pueden conectarse a tu módem o pueden conectarse a los dispositivos que tienen ellos de la empresa y saber qué estatus es el que están reportando. Pero a final de cuentas siguen siendo empleados. La única diferencia es que tú marcaste, ¿no? Y les reportaste algo para que ellos verificaran, pero todo sigue siendo manejado, todo el sistema de información sigue siendo manejado por dentro de la empresa, ¿vale? El extranet es también una red interna de las empresas, pero esta red pueden tener acceso proveedores, pueden tener acceso de alguna manera clientes, pueden tener acceso socios, pueden tener acceso ciertas personas, ¿sale? Ciertas personas que tengan que ver con las operaciones y los sistemas informáticos de la empresa. Obviamente se hace a través también de Internet. Ejemplo, cuando tú entras a una aplicación, ¿no? De banco, cuando entras tú a una aplicación de banco, ya sea por una página web, ¿no? Porque antes eso era lo común. Ahora esas páginas web bancarias, ¿no? Que incluso hasta tenían el nombre, ¿no? De extranet, ¿no? Cuando tú entras a esas páginas del banco, en realidad tú eres un cliente, ¿no? Pero vas a hacer uso de la información que tengan en esa página, pues los bancos. Entonces, eso se convierte en un extranet a través de protocolos de seguridad confiables de Internet con una clave de usuario, ¿sale?
y con una contraseña tú puedes entrar al extranet. Ejemplo, no voy muy lejos si no lo quieren ver de otra manera. Si yo me voy, por ejemplo, a Walmart, ¿no? Si yo me meto a Walmart, Walmart tiene su página, ¿no? Digámoslo así, ¿no? En realidad esta es la página web. Esta es la página web para el usuario, para el público, como tú quieras ver. Pero las páginas tienen esto que se llama iniciar sesión y cuenta. Cuando tú inicias sesión o creas una cuenta e inicias sesión, tú empiezas a ver prácticamente lo mismo. Sin embargo, tú ya hiciste un login, tú ya hiciste ya tuviste un acceso para la extranet de Walmart. Va que va. La extranet de Walmart pueden entrar proveedores, pueden entrar clientes, pueden entrar socios. ¿Qué quiere decir esto de la extranet? Que tú como cliente, ¿cuál es la finalidad para entrar a una página de estas? Comprar, ¿no? Ver los artículos. ¿Un proveedor qué finalidad tendría para entrar a una extranet de Walmart, chicos? ¿Un proveedor qué finalidad tendría? ¿Vender? Vender a lo mejor dentro de Walmart, ¿no? De hecho, no sé si sepan, pero toda la parte de Walmart en línea es muy similar a lo que es Amazon y a lo que es Mercado Libre, porque si ven los productos online, no los vende directamente Walmart. Walmart es un intermediario, los venden terceras personas como proveedores y Walmart es la plataforma para vender, ¿no? Pero vamos, lejos de ese caso, que a lo mejor es un caso muy particular, también se tienen en estas páginas la situación de proveedores para ver, digo, yo no soy proveedor, no he entrado en una sesión, pero muy probablemente lo que ve un proveedor de Walmart, ¿no? Por ejemplo, Alpura, el personal de Alpura tiene un usuario y una clave que dentro del sistema de información, dentro del software, le va a permitir no solamente ver la venta de productos, sino también ver la existencia de productos que reportan las tiendas en la base de datos. Ejemplo, Walmart Tepeyac, Walmart, no sé, Tlalpan, no sé si exista, le estoy hablando así, ese Walmart. Walmart Coacalco, Walmart, no sé, el Walmart que ustedes quieran, ¿no? Reporta que ya nada más tiene 50 cajas de 12 litros de Alpura normal. Entonces, ¿qué es lo que hace el proveedor? Que el proveedor ve eso en el sistema de Alpura y dice, ¿sabes qué? Tengo que programar una entrega de unas 300 cajas para esa tienda comercial, para el otro día. Oye, yo ya estoy viendo que en mi Walmart, como proveedor de LG, de artículos, Walmart de forma general tiene 50 pantallas de estas en su centro de distribución. Pues al centro de distribución tengo que enviarle otras 30. Y así sucesivamente. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre entrar a una extranet como cliente y entrar a una extranet como proveedor? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? También Otra. una como ejemplo, profesor, de lo que está diciendo, una vez estaba checando para un regalo, un reloj de ajedrez, y resulta que Goldberg lo estaba dando con 3 diferentes, Precios. no, ¿cómo se le llama? Proveedores. Proveedores, ajá. Y sí, exactamente, había un precio más barato y 2 eran iguales, pero eran 3 diferentes proveedores. Así es. De hecho, no sé si sabían, pero incluso Walmart ya empezó, ya vende productos que son de segunda mano. ¿No han visto en artículos de electrónica que dicen reacondicionados? Sí, pero no sabía qué era eso. Sí, quiere decir que ya son artículos de segunda mano o que tuvieron un fallo o algo y los está vendiendo. Entonces, por eso les comento, la intranet es solamente completamente para empleados, ¿no? De la empresa, para ver funcionamiento, procesamiento y todo lo demás. Accedemos a través de internet por medio de usuarios y contraseñas. Y el software, la interfaz gráfica que vemos como en el sistema de información, no es la misma para un cliente que para un proveedor, que para un empleado de la empresa. Varía de acuerdo a tu función, si eres jefe de departamento, si eres, ¿cómo se dice? Si eres gerente, ¿no? Si eres cliente. De acuerdo a tu rol como usuario vas a acceder al software, al sistema de información,
para poder tomar decisiones, y todo ese procesamiento que hagamos ahí pues se va a seguir almacenando, ¿no? No sé si han oído hablar o en alguna de las materias ya les enseñaron los tipos de usuarios de software. El usuario root, ¿no? Que es el que puede manejar toda la parte de programación, que puede mover muchas cosas dentro del software, dentro de la plataforma, ¿no? El usuario administrador, ¿no? El usuario administrador que puede también a lo mejor mover ciertas partes de la programación, pero el administrador puede tener acceso a prácticamente todo el sistema, ¿no? Sin saber a lo mejor a veces de administración. Se puede tener también el cliente, se puede tener también el empleado, y dependiendo del nivel del empleado, pues tú vas a ir dando también claves de acceso, ¿no? Y vas a configurar todo tu sistema de información, obviamente dentro del software, para que pueda tener la funcionalidad y pueda tener el procesamiento para cada rol que va ingresando al iniciar las sesiones. No sé si lo vieron en software, chicos. En redes, creo, maestro, un poquito. Bueno, pero va por ahí la idea. Por eso les marcan estos 3 puntos, ¿no? Internet, intranet y extranet. Entonces, de alguna manera, chicos, ¿para qué sirve esta situación? Pues es una forma de manejar los sistemas de información precisamente con redes de computadoras, ¿no? Ujú, con redes de computadoras. Entonces, si viene aquí la pregunta de su módulo, en donde dice, ¿qué requisitos importantes debe de cumplir un sistema de información para que pueda ser considerado como un sistema íntegro? Pues en primer lugar, chavos, debe de tener una entrada eficiente de datos, ¿no? Un procesamiento acorde a los objetivos o a la toma de decisiones con esos datos. Debe de ser capaz de permitir al usuario, ¿no? Debe de ser capaz de permitir al usuario, a las empresas, a todo aquel que haga uso de tomar decisiones y ejecutarlas, ¿no? Ejecutarlas ya no necesitamos algo físico que se vaya a mover, sino con ejecutarlas significa acceder a una transacción bancaria, hacer una compra en línea, hacer ciertas cosas que te permite este sistema de información, ¿no? ¿Qué otra cosa debe de tener? Debe de tener retroalimentación, ¿vale? Debe de ser capaz de almacenar sus datos en bases de datos confiables organizadas. ¿Qué otra cosa debe de tener? Debe de tener protocolos de comunicación. Debe de tener protocolos de comunicación que le permitan acceder desde Internet, por medio de una intranet o extranet, dependiendo cuál sea el rol del usuario que vaya a utilizar, perdón. Ajá. Entonces, todo eso es lo que debe de tener. Si le agregamos todavía la parte del hardware, pues debe de tener una plataforma tecnológicamente actualizada en donde el hardware permita que el software sea estable, que el sistema de información que venga derivado en el software sea estable. ¿Qué quiere decir eso, chicos, en términos de estabilidad? ¿Qué significa que un software sea estable? Por ejemplo, que ya haya sido probado, que no tenga fallas, Exactamente. inestabilidades. Exactamente, nos metemos con otros conceptos, ¿no? Pero vamos para la idea, o sea, que sea confiable, que sea estable. Quiere decir, en pocas palabras, que no falle y que pueda ser usado con toda confianza y seguridad. También ese es algo bien importante, ¿no? Redondeando a todo esto que viene en su documento, yo agregaría desde mi experiencia y desde mi punto personal la parte de seguridad, que por ahí lo tienen en concepto en el módulo 1, pero aquí vendría la parte de seguridad y protección de los datos. ¿De qué datos? Pues no solo de la empresa, sino datos de los clientes, datos de los proveedores, datos de todas las personas involucradas en ese sistema de ¿qué? De información. Vale, chicos, entonces esa sería como la respuesta a sus 2 preguntas que tienen por ahí. Y bueno, aquí te piden, ¿no? Que elabores un informe profesional, tu portada, tu introducción. Bueno, esto se refiere con respecto, bueno, a la universidad, nombre de carrera, la portada que siempre hacen en sus tareas, ¿no? Por ahí la tienen, nada más cámbienle bien los datos de la UCA, no se me vayan a confundir, ¿sale? La introducción, precisamente,
¿sale? Donde plantean el problema, su desarrollo, desarrollar de forma escrita, párrafos de fuentes, etcétera, etcétera, un esquema de apoyo, 2, 3 cuartillas, cuadro sinóptico, ¿no? Y analiza tu resultado redactado en tu conclusión, reflexiona, redacta tu conclusión. O sea, vamos, son ciertos pasos que ustedes ya de alguna manera pues ya lo tienen aquí identificado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con su tarea auténtica? ¿No? Ya saben de las fuentes en formato APA y el nombre de su archivo y que me lo manden en PDF. No sé si tengan aquí alguna situación en cuanto a su tarea auténtica, chicos. Sí, profe. Dime. De todos los conceptos que nos mencionó los debemos englobar para responder la pregunta 2 Pues y de ajá, agregar dime. es necesario. Agregar una que te cortó tantito. ¿El esquema de apoyo es necesario o es opcional? Mira, el esquema de apoyo lo puedes hacer brevemente, como dice aquí, con un mapa mental, me puedes hacer un diagrama, me puedes hacer un mapa conceptual, o, digo, la verdad, yo voy más por esta situación, aparte de hacer mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico, por hacer una especie de diagrama de cómo funciona o cómo estarías resolviendo pues este incidente que te están marcando aquí en la parte de arriba, ¿no? Eh, no sé si tu pregunta venga más enfocada hacia la parte de que ya entregaste, ¿no? Y te estás planeando una modificación o apenas lo vas a hacer. Si de alguna manera te diría, en ambos casos, pues sí es requisito que tengas el esquema, ¿no? Un diagramita por ahí que puede ejemplificar todo esto. De los conceptos, pues trata de abarcar los más posibles, ¿no? A final de cuentas, vamos, a lo mejor a mí ahorita entre todos los que yo les comenté se me está escapando alguno que yo recuerde, ¿sale? O no sé, alguna situación por ahí. Entonces no te preocupes, procura que venga lo más íntegro y completo de alguna manera. Y si no te acomodas para hacer mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico, pues hazme algún diagrama que ejemplifique la solución que tú estás dando a este análisis. ¿Vale? No sé si tengas alguna otra duda o si las aclaré. Sí, la última sería, ¿cómo puedo eh, interpretar lo de la retroalimentación? Es que ya busqué información y como que no pude concretar mi idea. Entonces no sé Pero si utilizarlo así como tal el concepto o cómo sería. retroalimentación de aquí de la teoría. Ah, porque también eso es para el foro, entonces por eso tengo la duda. Ah, bueno, aquí hay dos cosas, ¿eh? No hay que confundirnos. Una retroalimentación tiene que ser con respecto al foro, ¿no? Donde te dicen que analices lo de tus dos compañeros y comentes. Una No, es no, esa, no, ¿no? profe. No, es que el foro está basado en la retroalimentación, en el concepto hacia el sistema de información. Ajá. Entonces, aquí lo que tienes es la retroalimentación del sistema de información, que sería la segunda. Ajá, eso es lo que tengo duda, Ok, no en la de los compañeros. ok. Por eso te decía para hacer la separación, ¿no? Entonces, mira, de nueva cuenta, la retroalimentación en un sistema de información, eh, déjame ver si te lo puedo aclarar con el ejemplo práctico de aquí de Walmart. Cuando tú entras a esta página que ya te logueaste y que estás viendo ciertos productos, a lo mejor tú hiciste una compra, ¿no? De los productos. Hiciste a lo mejor, no sé, una compra de un horno de microondas, que es lo que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Entonces, en tu cuenta y en tu perfil ya quedó acentuado que tú compraste un horno. Eso ya se fue a la base de datos. Entonces ya se retroalimentó la compra que tú hiciste a la base de datos. Ah, el usuario fulano de tal hizo la compra de un horno de microondas. Entonces el sistema de alguna manera tiene un algoritmo que dice, oye, si compró un horno de microondas, lo más probable es que necesite una licuadora. Entonces te van a mandar un mensajito a tu celular, a tu correo electrónico, ajá, en donde te dicen que hay ofertas de electrodomésticos para la cocina, licuadoras, batidoras, cafeteras, qué sé yo, ¿no? Incluso hasta estas, ¿cómo se llaman? Las tostadoras estas, este, las eléctricas, ¿no? Se me fue ahorita el nombre.
Pero bueno, te va a llegar todo eso. Entonces, la retroalimentación es, ya hiciste alguna acción en los sistemas, esa acción se va a la base de datos, retroalimenta la base de datos y después la misma base de datos con los algoritmos que tiene, toma lo que hiciste y lo convierte en una nueva acción con tal de generarle pues beneficios a la empresa. No sé si me di a entender con esa parte de la retroalimentación. Sí, solamente lo que no entiendo es enfocado al foro. No sé si lo podría explicar en el foro. ¿De enfocado a este problema? Sí, para responder el foro Este, del ¿no? módulo. ¿Este que subrayé? Bueno, no sé si podría abrir el foro como tal para explicarle la duda. ¿Qué foro sería el de reforzamiento? Sí, el 2, por favor. Ah, es que estábamos en la tarea auténtica. Ok, a ver, ahora sí dime. Las preguntas de abajo es lo que no entiendo cómo abordarlo con el ejemplo que usted me dio. Ah, estas tres. Ajá, es lo que me explicaba, si es abordar el concepto o buscar información basada a un sistema de información y de ahí Ah, concretar. lo puedes hacer de esta forma. Abordas el concepto y complementas con la información. Por ejemplo, la importancia de la retroalimentación en los sistemas de información, ¿cuál sería? De forma rápida yo te puedo responder. Un sistema de información que tiene retroalimentación es capaz de tomar decisiones futuras en beneficio de las empresas o de las organizaciones y va a mantener tu base de datos actualizada con las últimas acciones que se hayan realizado dentro de él para tomar estas decisiones. Entonces, ¿por qué es vital esto? Porque si tú no tienes retroalimentación o no almacenas esos datos o no tienes esa retro para tu sistema, pues la empresa pierde ciertos potenciales, ¿no? Ventas, toma de decisiones, acciones, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la retroalimentación, pues prácticamente es primordial, ¿no? De que se tenga en una empresa para este tipo de cuestionamientos. Y a lo mejor yo te puse el ejemplo de Walmart. Ahora imagínate cómo es de vital la retroalimentación en una aplicación bancaria. Imagínate cómo es de vital la retroalimentación en, ¿qué otro puede ser? En Amazon, ¿no? En otra tienda en línea, en Mercado Libre, la retroalimentación, en las redes sociales, la retroalimentación, digo, no hemos tocado las redes sociales ahí como sistemas de información, pero en las redes sociales la retroalimentación, ¿cómo te está dando? Tú publicas algo, ya hiciste una acción, la retroalimentación se guarda en la base de datos de que publicaste eso o de que dejaste un puntito en alguna publicación y entonces el sistema te está avisando cuando alguien ya comentó algo, cuando alguien te comentó en tu publicación. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, ahora sí ya logré concretar la idea. ¿Va que va? Gracias. Aquí, esta otra, ¿por qué no siempre es deseable la retroalimentación positiva? De alguna manera, la retroalimentación, si no tienes cuidado, puede tener ciertas repercusiones. ¿Cuáles repercusiones? Se te saturan las bases de datos. Si no eres selectivo con lo que va a retroalimentar y no tienes en hardware, no tienes una gran capacidad de almacenamiento, pues entonces la retroalimentación no siempre va a ser buena. ¿Va que va? Por eso te dice, ¿por qué no siempre es deseable la retroalimentación positiva, no? Porque también hay ciertas partes en donde toda esta retroalimentación pues no va a ser ideal o no va a ser idónea, ¿no? Entonces, vamos, esos son los ejemplillos que yo te puedo dar a grosso modo. Y ya por último, ¿qué sucedería si un sistema de información no tuviera retroalimentación? Pues perdería mucho potencial, ¿no? O sea, puedes tomar decisiones una sola vez y de ahí en fuera ya no tomas otras decisiones. O estaría muy complejo con los datos iniciales que pudieras seguir teniendo una gran variación de toma de decisiones a futuro. ¿Va? Digamos que un sistema de información pierde potencial si no tiene una retro. ¿Vale? Sí, profesor. Sí, muy bien. Bueno, ya nos pasamos de la tarea auténtica al foro de reforzamiento, chicos, pero no hay problema. Ustedes díganme, ¿tienen alguna otra duda o ya está todo listo para que puedan entregar el día 28 sin falta? Ahora sí. Pues si no me vuelvo a equivocar, yo creo que sí, maestro.
Ok, los demás, ¿qué dicen? Por ahí escucho otra vocecita. Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, les digo, mi intención era nada más del día de hoy terminar el módulo 1, pero ustedes me forzaron con mucho gusto y pues ahí les fue el módulo 2, prácticamente, ¿no? De todas maneras, no se preocupen, hagan la entrega con confianza. Recuerden que parte parte del aprendizaje son los errores, ¿no? Eh, el equivocarte pues define muchas cosas. Entonces háganlo sin temor a equivocarse. Si tuvieran alguna duda o alguna situación, con mucho gusto yo los trataré de auxiliar dentro de 8 días que nos veamos en la sesión síncrona, ¿no? De hecho, por ahí ya estaré aperturando el módulo 3. Ahorita no me he fijado qué fecha se apertura, pero por la coherencia me imagino que se apertura el lunes 29 y y pues a lo mejor son unos 13, 14 días para entregarlo, más o menos son los promedios. Ahorita no tengo ya mi mente, perdonen, ya anda en otro lado ahorita, pero no tengo las fechas ahorita exactas, pero pues ya lo aperturaré y si hay alguna situación, pues ya a lo mejor manejo algunas entregas extemporáneas bajo ciertos criterios que me las entreguen después del 28. ¿Les parece bien? Digo, por respeto a las personas que también entregan en tiempo y forma, ¿no? Bien, chicos. profesor. Gracias. Está bien, profesor. Bueno, chicos, pues si no hay ninguna otra situación, vámonos a un merecido descanso porque muchos de nosotros nos tenemos que parar 5:30, 6 de la mañana y apenas es el segundo día de la semana, ¿no? Entonces, de mi parte, yo les deseo que tengan una bonita noche, dulces sueños, ¿no? Y que se levanten con todo el ánimo y la energía para afrontar los desafíos del día de mañana y que tengan una excelente semana. Y nos estaremos escuchando, si todo lo permite, para el siguiente lunes a las 10 de la noche. ¿Vale, chicos? El siguiente lunes a lo mejor nada más sería cuestión de redondear estos conceptos, estos temas, y a lo mejor, si ya está aperturado el módulo 3, comenzamos con contenido del módulo 3. ¿Ok? Cuídense mucho y que tengan una excelente semana, chicos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas Gracias. noches, compañeros. Vale, chicos. Cuídense, bonita noche. Igualmente. Vale, bye.